Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 24 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tuviera a Kushina junto con Kurama y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 24. El escuadrón, aparentemente acorralado, tardó menos de un minuto en reaccionar. La información que obtuvieron, sumada al vínculo mental con Ino, hizo imposible que incluso ninjas del calibre de Akatsuki predijeran sus movimientos. Con los ojos carmesí fijos en Deidara y Sasori, Naruto apoyó la palma de la mano en el suelo, la señal para Sakura, quien, sin previo aviso, no perdió el tiempo en golpear el suelo con el pie derecho potenciado con chakra, solo para agarrar la gran roca que levantó con un movimiento tan rápido que incluso sus dos objetivos quedaron atónitos por su fluidez y velocidad. Inmediatamente, Kisame e Itachi se apartaron del camino que custodiaban, pues la roca que les habían lanzado los habría aplastado a ambos. Esto les brindó la oportunidad perfecta a Asuma, Shikamaru, Kakashi y Sakura para abalanzarse sobre ellos, mientras la barrera en forma de cúpula de Naruto cerraba el paso tras ellos. En menos de 10 segundos, el cuarteto se separó en sus respectivas parejas. Itachi y Kisame se enfrentaban ahora a 4 shinobis, mientras que Deidara y Sasori estaban atrapados en la cueva, envueltos en una barrera que les drenaba el chakra hasta que no les quedaba nada. Tienes una técnica bastante impresionante, ¿eh? Comentó Deidara, mirando a su alrededor con una mano apoyada en la barbilla. Pero si yo fuera tú, no pelearía conmigo en un espacio cerrado. Frunciendo el ceño, Naruto analizó el lenguaje corporal de su adversario, preparado para reaccionar ante cualquier atisbo de violencia. Deja de fanfarronear, imbécil. Sé que te afecta. Junto a él, Chiyo, Ino, Choji y Jiraiya se prepararon cuidadosamente para el combate, fijando su objetivo en el titiritero y el bombardero, aunque Sasori seguía sin mostrar ningún signo de interés en la inevitable batalla. Todos estrecharon la mirada cuando Deidara abrió sus bolsillos bajo sus narices, sonriendo al grupo mientras mostraba una pequeña bomba entre cada dedo. Siento decepcionarte, mocoso Kyuubi, pero siempre estoy preparado. El rubio de pelo puntiagudo, sin aliento ante la revelación, comprendió de inmediato cuando Deidara lanzó sus proyectiles por los aires, disipando la barrera para crear una más pequeña que protegía a sus compañeros. Con un fuerte destello, las bombas explotaron simultáneamente, abriendo numerosos agujeros en las paredes de la cueva y permitiendo que la luz del sol iluminara la zona. Cuando el humo que se levantó le dio una oportunidad, Deidara saltó sobre su pájaro de arcilla y voló con el cuerpo de Gaara enterrado en su boca, burlándose de Naruto agitando la mano. ¡Hasta luego! Mierda, sabio pervertido, sigámoslo, tenemos que recuperar a Gaara. Exclamó Naruto en el enlace mental. Sí, deberíamos estar bien siendo 2 contra 1 con él como enemigo. ¿Y ustedes? Jiraiya preguntó a los miembros restantes. Ya te lo dije, Sasori es mi nieto, sé mejor que nadie cómo pelea, respondió Chiyo. Ino y yo también somos buenos rivales para él si la información que tenemos es correcta. Choji continuó, tal vez podamos capturarlo para interrogarlo, ya nos encargaremos de él. Ino asintió. Intercambiando una mirada, tanto el sabio sapo como el Jinchuriki aprobaron y se dirigieron tranquilamente a través del agujero por donde escapó Deidara, dejando al trío solo frente al impasible antiguo shinobi de Suna. Desde el exterior, el grupo encargado de lidiar con Itachi y Kisame contempló la cueva que explotaba por un breve instante, notando al pájaro blanco que huía, seguido por Jiraiya y Naruto, y volvieron a centrar su atención en el peculiar duro. Agitando juguetonamente su espada vendada y apuntándola hacia Asuma, Kisame sonrió. Vaya, vaya. Ha pasado un tiempo desde la última vez, espero que hayas mejorado un poco. Con la misma expresión facial, Asuma desenvainó sus espadas y cerró los puños frente a su rostro. No te preocupes, te dejo comprobarlo. Como si sus espíritus estuvieran en sintonía, ambos hombres se lanzaron el uno contra el otro, enfrascándose de inmediato en un choque de acero envuelto en chakra contra un arma hambrienta, sedienta de su principal fuente de alimento. Con cada golpe repelido, las espadas de Asuma vacilaban ligeramente contra la infame semeada, pero su dueño permanecía confiado, sonriendo constantemente ante el brutalmente ágil Kisame, mientras blandía su amada espada no para cortar, sino para destrozar de la manera más dolorosa conocida por la humanidad.
visiblemente impresionado por la resistencia de su adversario, que manejaba sus poderosos golpes como si fueran los de una espada cualquiera a pesar de la diferencia en su fuerza física y de que Sameada constantemente consumía el chakra de naturaleza viento que recubría sus armas. Kisame sonrió de nuevo con aún más astucia en sus labios, un depredador que se regocijaba de luchar contra un digno oponente mientras redoblaba sus golpes, que el joven barbudo esquivaba o bloqueaba, bajo la atenta mirada de sus alumnos Chunin, que observaban la pelea desde la barrera detrás de él. Probaré algunas cosas, Asuma Sensei. Tengo una teoría. Shikamaru anunció a través del enlace mental. Uniendo sus manos en un sello, su sombra actuó de inmediato según sus intenciones, desplazándose por el suelo para alcanzar al espadachín distraído. Sin embargo, como era de esperar de un mercenario tan temido como Kisame, incluso mientras Asuma se concentraba en su letal combate para intentar captar su atención por completo, sus instintos le advirtieron de la amenaza que se aproximaba. Sus piernas se movieron solas mientras blandía su espada con ambas manos para partirle el pecho al Jonin en dos, pero su ataque fue bloqueado, aunque la fuerza del golpe lo repelió a varios metros de distancia. Sin embargo, tan pronto como su mentor se retiró, aprovechando que Kisame estaba en el aire y no podía moverse a otro lugar, Shikamaru infló las mejillas mientras llenaba sus pulmones de aire. Estilo de fuego. Bola de fuego. Lanzada a toda velocidad, la esfera de llamas solo provocó un leve espasmo en la expresión facial de su objetivo, quien deslizó su espada a través de la técnica mientras el chakra era absorbido una vez más. Tarareando frente a sus dos enemigos, el espadachín colocó a Sameada sobre su hombro derecho. Las vendas, ligeramente quemadas, dejaban entrever la verdadera forma de su espada. No es una mala estrategia, chico. Pero hará falta más que eso para matarme. Kisame sonrió con sorna, su postura relajada pero a la vez con una intención asesina. ¿A eso se le puede llamar espada?, preguntó Asuma con un bufido mientras sus ojos se fijaban en la criatura unida a la empuñadura de la espada. Frunciendo el ceño, Shikamaru permaneció en silencio, repasando mentalmente la batalla y buscando cualquier detalle relevante. Sus pupilas no mentían. El arma palpitaba tras absorber su jutsu, y sus movimientos erráticos no eran lo suficientemente mecánicos como para ser los de una simple herramienta. Tras desviar la mirada hacia el heredero Nara, Asuma volvió a sonreír, pues su expresión indicaba que el genio ya había descifrado la particularidad de su enemigo. ¿Listo para la segunda ronda?, lo provocó, antes de lanzarse al instante contra su compañero espadachín. No te pareces en nada al tipo con el que luché hace 3 años. Señaló Kisame, reanudando la batalla con la misma sonrisa amenazante que adornaba sus rasgos de tiburón. A través del enlace, el Jonin le comunicó a su alumno que estaba listo. Cuento contigo, Shikamaru. Separado de su compañero, pero lo suficientemente cerca como para presenciar la batalla en la que participaba, Itachi fijó su Sharingan en sus adversarios. Como era de esperar, ninguno se atrevió a mirarlo directamente a los ojos, desviando visiblemente la mirada hacia el suelo. Nos volvemos a encontrar, Kakashi. No me decepciones esta vez. Lo dijo con un tono tan indiferente que podría confundirse con una flagrante falta de preocupación por su situación. Soy bastante ingenioso, igual que mi pequeña alumna, que por fin tiene la oportunidad de poner a prueba sus habilidades contra el conejillo de Indias perfecto, replicó Kakashi, desviando la mirada hacia la chica de pelo rosa a su izquierda. ¿Verdad, Sakura? Tras alzar una ceja ante esa afirmación, el penúltimo Uchiha se permitió expresar el más mínimo interés por lo que sus enemigos tenían que decir. Apretando el puño derecho con emoción, Sakura esbozó una sonrisa llena de una anticipación apenas contenida por la batalla. Sí, si podemos vencerlo, Sasuke será pan comido. ¿Por qué te preocupas tanto por mi hermano pequeño? Ya se fue de Konoha. No entiendo tu obsesión, jovencita, preguntó Itachi. Que yo sepa, estaba empezando a superar su trauma antes de que le aplicaras un genjutsu, argumentó Sakura, con una furia contenida que brotaba de sus labios. No es una obsesión, solo quiero ayudar a un amigo que se unió al bastardo de Orochimaru por tu culpa. Un buen puñetazo en la cabeza debería hacerle reaccionar, creo. Cerrando los párpados por un instante, Itachi suspiró. Solo los shinobis necios o arrogantes creen que pueden competir con el clan Uchiha, proclamó, aunque su mente pensaba lo contrario. Permítanme demostrarlo. Preparándose para lo peor, Kakashi y Sakura observaron cómo su enemigo comenzaba a realizar sellos manuales a una velocidad antinatural bajo sus pupilas dilatadas, atentos pero incapaces de descifrar nada a través de los movimientos de sus manos.
De la boca de Itachi surgió la inconfundible gran bola de fuego, mucho más grande y poderosa que las técnicas habituales del estilo de fuego, calentando el aire a su paso y abrasando el suelo. Sin inmutarse por el majestuoso ataque, Sakura actuó, impulsada por el primer movimiento de Itachi. Con una pequeña cantidad de chakra concentrada en sus pies, se abalanzó sobre el segundo traidor más conocido de Konoha, lanzando un puñetazo a su tórax, que Itachi esquivó gracias a sus ojos. Enfrascada en un combate cuerpo a cuerpo, la joven de cabello rosa no cedió, con sus ojos color esmeralda fijos en los movimientos de su objetivo, observando cada detalle de su fluidez mientras sus puñetazos, patadas e incluso fintas eran desviados sin esfuerzo, como en todas las ocasiones en que había luchado contra su mentor con la precognición del Sharingan. Pero Sakura mantuvo la concentración, pues ella misma era muy consciente de esa habilidad e investigaba activamente formas de contrarrestarla. Tras esquivar una última patada alta, a apenas 1 centímetro de decapitar a Itachi, la kunoichi juntó las palmas de las manos en un sello básico mientras se colocaba lo más cerca posible de su enemigo. De cada poro de su piel brotó fuego, cubriendo su cuerpo con un manto de chakra de naturaleza ígnea frente al apenas sorprendido Uchiha, quien retrocedió al observar un jutsu nunca antes visto. Inmediatamente después, Sakura repitió su ataque, manteniendo su combate cuerpo a cuerpo, sonriendo al ver que el primer puñetazo era esquivado una vez más, destrozando el suelo al impactar. Por primera vez desde que comenzó su pelea, Itachi mostró una emoción distinta al aburrimiento, parpadeando confundido, pues tan pronto como el puño de la chica de cabello rosa destruyó su objetivo involuntario, las llamas que rodeaban su piel se abalanzaron sobre su figura saltando como una cuerda de fuego que intentaba atraparlo. Dirigiendo su Sharingan hacia la Chunin, comentó la peculiaridad del manto llameante, moldeado con precisión por su propio chakra. Una técnica costosa, sostenida por sus reservas, que se agotaban a cada segundo que pasaba, pero ahora debía estar atento a sus golpes físicos potenciados que podían matarlo con un simple roce, y al fuego que danzaba al compás de sus movimientos, obligándolo constantemente a concentrarse en 2 ataques diferentes al mismo tiempo. Y su preocupación no se limitaba a la kunoichi, pues Kakashi finalmente comenzó a actuar gracias a la pequeña oportunidad que le brindó su alumno. Apareciendo a sus espaldas, con un potente golpe electrificado listo para atravesarle el pecho, el Jonin lanzó su mano. Solo para que su ataque se desmoronara en el aire cuando Itachi sonrió bajo su túnica en el último segundo, bajando su cuerpo y girando sobre el talón de sus zapatos, ahora de espaldas al shinobi de cabello plateado, cuyo golpe penetrante estaba a 1 pulgada de chocar contra el busto de la chica de cabello rosa. Retrocediendo unos metros, el Uchiha volvió a mirar a sus enemigos, notando mentalmente que la médica no lo miró a los ojos ni una sola vez, mirando sus pies como Gui hace 3 años, pero también logró desestimar todos los genjutsu normales que intentó lanzarle, y que la velocidad y el sigilo de Kakashi habían mejorado desde la última vez, pues de no ser por sus reflejos proporcionados por el Sharingan, habría muerto por su golpe inesperado como cualquier shinobi normal, con el corazón estallando por un Raikiri. Esa capa de fuego tuya requiere bastante chakra. No puedes mantenerla mucho tiempo con tus propias reservas, y tu cerebro controla el chakra para mover las llamas a tu antojo, lo que significa que tus acciones durante ese tiempo son limitadas, proclamó Itachi, mirando fijamente a la feroz kunoichi que no cesaba en su ataque. Si esta es tu única forma fiable de luchar, me temo que no podrás derrotarme ni a mí ni a Sasuke. Ante esa declaración, pronunciada con el mismo tono de absoluto desprecio por sus adversarios, Sakura simplemente sonrió. Tengo muchos movimientos para probar contra ti, dijo, descartando su técnica mientras se mordía el pulgar para sacarle sangre y colocaba la palma de la mano en el suelo. Jutsu de invocación. De una bocanada de humo apareció una pequeña babosa, que inmediatamente se arrastró por el cuerpo de Sakura hasta posarse en su hombro izquierdo. ¿Qué ocurre, Lady Sakura? Necesitaré sus servicios, Lady Katsuyu. Por favor, proceda de inmediato. La kunoichi sonrió. Alternando la mirada entre su invocadora y la enemiga a la que se enfrentaba, Katsuyu obedeció, pegando su cuerpo al de la kunoichi mientras se apoyaba en su hombro. Entendido. Tras echarle una mirada a Sakura, Kakashi sonrió bajo su máscara. Así que por fin ha llegado el momento de que vea esto, ¿eh? Sí, prepárate para quedar asombrado, Kakashi-sensei, respondió Sakura emocionada mientras asentía. Desde su posición, Itachi sintió un ligero alivio, genuinamente impresionado por lo que su Sharingan le mostró justo después de que la curiosa babosa se acercara a la mujer de cabello rosa. Al parecer, su confianza no había surgido de la nada.
Sin embargo, aún le quedaba mucho por mejorar si su objetivo era salvar a su hermano pequeño de los malvados Sannin. Interesante. El prodigio Uchiha murmuró, preparándose mientras su lenguaje corporal expresaba que ya no subestimaba a su oponente y una sincera curiosidad por la mejora de Kakashi y Sakura, pues el ojo izquierdo del ninja copia parecía más refinado que antes. Dentro de la cueva, la tensión era inimaginable. Dos titiriteros se miraban fijamente, y una abuela se lamentaba de la decepción de su último familiar, un traidor producto de sus fracasos. Junto a ella estaban Ino y Choji, con la inocencia propia de adolescentes, transformada en la seriedad de ninjas acostumbrados a arriesgar sus vidas en un instante, poco después de la partida de Naruto y Jiraiya. Como dije antes, tengan cuidado con su veneno. Espero que cualquier cosa que nos lance se vea potenciada por él, ordenó Chiyo, absorta en la marioneta encapuchada, cuya única parte móvil era, por el momento, su cola. Los titiriteros son unos embaucadores geniales, ¿eh? No te preocupes, nosotros también tuvimos uno en nuestra infancia, comentó Ino, provocando una leve risa en Choji y un bufido en la persona más anciana del lugar. La mocosa, en realidad, me has dado una buena idea, jovencita. Ustedes dos deberían pelear como si se enfrentaran a alguien tan impredecible como Naruto. Chiyo sonrió. Eso sí que podemos hacerlo. Choji respondió mientras se preparaba para atacar. Desde su posición, Sasori apenas reaccionó cuando la bruja a la que no había visto en mucho tiempo invocó a sus marionetas, réplicas de sus propios padres. ¿Vas a usar estas reliquias? Alguien sí que está perdiendo la cabeza. Tarareando con los labios curvados en una serena sonrisa de confianza, Chiyo conectó sus hilos de chakra con sus armas. Veo que aún eres un niño, Sasori. Nunca subestimes a los veteranos. Sin inmutarse, el hombre mencionado se preparó, apuntando con la cola envenenada hacia el trío, con la boca abierta de par en par y las articulaciones crujiendo al revelar el arsenal de un ejército. Interpretando este movimiento como una amenaza, Chiyo actuó al instante, y su dúo se abalanzó sobre su objetivo con un armamento similar al suyo. Recuerden, jóvenes, este no es su cuerpo real, primero tenemos que destruir esta marioneta. Señaló en medio de su primer movimiento. Déjamelo a mí. Exclamó Choji, mientras sus piernas avanzaban junto a las marionetas de Chiyo. Sin perder de vista al corpulento shinobi con el rabillo del ojo, Sasori respondió de la misma manera al ataque, haciendo que un humo púrpura saliera de su boca, ocultando una plétora de shurikens y bombas lanzadas contra todo el grupo. Inmediatamente, ambas kunoichis retrocedieron mientras la marioneta continuaba la persecución, y el heredero Akimichi contraatacaba a su manera, reuniendo chakra por todo su cuerpo. Corriendo hacia la nube venenosa sin importarle en absoluto la sustancia que la contaminaba, la piel de Choji comenzó a oscurecerse con cada segundo que pasaba, adquiriendo un tono negro mientras caminaba entre el humo y abría el puño. Con la mirada fija en las dos réplicas de sus padres y en el hombre que tenía delante, Sasori retrocedió mientras la cola alargada surcaba el aire y un brazo lanzaba otra bomba por encima de él, que inmediatamente explotó para desatar una lluvia omnidireccional de agujas envenenadas. Pero sus atacantes nunca se detuvieron. El puño gigantesco golpeaba el suelo como un martillo para desestabilizar su posición, mientras que los títeres atacaban con espadas en mano, bloqueados instantáneamente por su cola que acudía al rescate. Desde lejos, Ino observó cómo la nube seguía acercándose, inhalando una bocanada de aire mientras juntaba las manos en un sello con un fuerte aplauso. Arte de babosas. Prisión ácida. Un gran chorro de líquido brotó de sus labios entreabiertos, rodeando el humo púrpura y aprisionándolo en una esfera corrosiva que rápidamente devoraba todo lo que contenía, incluidas las bombas escondidas dentro de la niebla. Continuando, los restos de ácido que ella había generado fueron dirigidos hacia Sasori, apoyando a sus compañeros en su ataque, mientras el hombre seguía alejándose y luchando contra las marionetas y Choji con su arsenal. Hilos envenenados cortados por las espadas de sus enemigos, más completamente ignorado por Akimichi usando una técnica no muy diferente a la del adicto al dinero en las filas de Akatsuki como armadura y lanzando puñetazo tras puñetazo, sus proyectiles y bombas destruidos de inmediato por las extrañas balas ácidas de la kunoichi rubia platino. Sasori pronto descubrió que estos jóvenes y su abuela no estaban bromeando, reduciendo su armamento al límite en pocos minutos. Sonriendo dentro de su propia marioneta mientras el supuesto Choji estaba lo suficientemente cerca, se escuchó un fuerte crujido en la parte posterior de su disfraz, una figura sombría retrocedió unos metros bajo los ojos muy abiertos de Chiyo, cuya percepción y conocimiento reconocieron de inmediato este nuevo truco. Choji, vuelve.
gritó, protegiendo a su compañero con uno de sus títeres. Tras parpadear un segundo, Choji saltó hacia atrás justo cuando el cuerpo falso de Sasori atacó, explotando en el mismo lugar donde se encontraba ante su mirada. No está mal. Al menos no tendré que decirle a Deidara que sus métodos funcionaron contigo, comentó Sasori, su verdadera voz resonando en la cueva mientras observaba a su oponente retirarse junto a su compañero. Dirigiendo la mirada hacia el tono aún desdeñoso e imperturbable, aunque sonaba mucho más joven que el títere, el trío comprendió rápidamente la razón de tal rareza, con los ojos muy abiertos ante la anormalidad que adornaba una leve sonrisa frente a ellos. Con el cabello rojo despeinado, las pupilas marrones fijas en el grupo, la piel pálida y los rasgos apuestos profanados por la ferocidad que emanaba de su mirada, el verdadero Sasori se reveló con orgullo ante la expresión atónita de su último pariente, temblando por un breve instante. ¿Cómo es esto posible?, chilló reflexionó, frunciendo el ceño ante la visión que le brindaban sus sentidos, preguntándose por un breve instante si su vejez no le estaba jugando una mala pasada. Tras analizar a su oponente, Ino y Choji quedaron en el mismo estado de confusión, ya que habían oído lo suficiente sobre Sasori por parte de su abuela en el campamento y durante el camino hacia su ubicación como para intuir que algo andaba claramente mal con su aspecto actual. Apenas parece mayor que nosotros, comentó Ino, entrecerrando los ojos para detectar cualquier indicio de un ataque inminente en el lenguaje corporal de su enemigo. Tras aprobar su declaración, Choji asintió, con la mirada fija en el mercenario pelirrojo que finalmente se movió, sacando un pergamino de la manga de su túnica. Se acabó el juego, veamos qué nos depara Konoha aliada con una vieja senil. Saltando de un tronco grande a otro en perfecta sincronía, con los ojos fijos en el pájaro que volaba sobre sus cabezas, Naruto y Jiraiya discutían, pensando en una manera de alcanzar al miembro de Akatsuki Keuya, cuyas tácticas se habían vuelto realmente insoportables. Sin darles un respiro durante la persecución, Deidara siguió lanzando una miríada de bombas con su brazo restante, intentando separar al Jinchuriki del Sannin sin éxito, ya que cada proyectil era recibido con una pared de cadenas que salían del shinobi rubio y puntiagudo, contrarrestando por completo los explosivos. Envuelto en un viento errático que perforaba la resistencia del aire para ganar más velocidad, estas cadenas lo perseguían como garras que surgían desde abajo para hacerlo caer, una técnica extraña que no debía subestimarse, capaz de alcanzar mucho más alto de lo que había previsto, manteniéndolo en constante alerta al igual que a los enemigos a los que bombardeaba. Un verdadero punto muerto entre adversarios inquietos, incapaces de encontrar una solución para derrotar al otro. A pesar de su objetivo, Deidara era consciente de que no podía mantener la situación por mucho tiempo. Su arcilla estaba casi agotada y su chakra había alcanzado la mitad de su capacidad. Por el momento, su única respuesta racional era arrastrar a sus perseguidores aún más lejos para agotarlos, aunque el Jinchuriki parecía inquebrantable, mucho más resistente que el quinto Kazekage y con reservas visiblemente mayores que las suyas. Llevándose un dedo a la barbilla por un instante mientras reflexionaba, el bombardero suspiró al no ocurrírsele ninguna jugada ingeniosa, solo la decisión legítima de volar más alto, ya que las molestas cadenas se acercaban cada vez más, para atrapar la garra de su creación. Muy abajo, Naruto dejó escapar un bufido de fastidio. Casi lo tengo aquí, maldita sea. A su lado, Jiraiya observó a su oponente una vez más, mientras su extraña ave ascendía más alto en el cielo, entrecerrando los ojos y sonriendo al comentar su velocidad cada vez más lenta. Sí, la extraña criatura es más lenta que antes y más torpe en sus esquivas. Tal vez sea hora de un jutsu de largo alcance. Sonrió con picardía, mirando a su alumno, cuya expresión se suavizó y se iluminó de emoción gracias a la aprobación silenciosa para usar una de sus técnicas. Animado por el sabio sapo, Naruto conjuró dos clones que entraron en acción de inmediato. Uno se sentó en el gran camión que pasó junto a él y el otro permaneció cerca del original. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Jiraiya. Como ese bastardo volador es lento, estoy bastante seguro de que puedo golpearlo de un solo lanzamiento, así que tengo 20 segundos para reunir la cantidad justa de chakra. Naruto sonrió con suficiencia, con la mirada fija en su oponente. Es hora de mostrarle lo que es una verdadera explosión.
Arriba, posado sobre su pájaro, Deidara frunció el ceño mientras se acercaba a sus enemigos, centrando su atención primero en los párpados naranjas del Jinchuriki, luego en la palma de su mano izquierda y en el clon que estaba a su lado, viendo aparecer una esfera de chakra de la nada en la mano del original, cuyo azul inicial se desvaneció en un brillante naranja mientras liberaban múltiples llamaradas de calor en el aire, tan calientes que el cambio de temperatura se podía sentir en su posición y el viento que los rodeaba a todos temblaba. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, preparándose para el golpe que se avecinaba. La esfera naranja giraba cada vez más rápido, atrayendo una cantidad insondable de calor mientras Naruto alzaba su mano izquierda por encima de su cabeza. Las numerosas ráfagas de fuego se transformaron en un gran disco de acumulación de llamas presurizadas que giraban alrededor de la masa esférica central de chakra. Estilo de fuego, Rasengan solar. Gritó Naruto mientras lanzaba su jutsu al aire, sorprendiendo a su objetivo, quien redobló su carrera. Sin embargo, el Jinchuriki presenció con perverso deleite cómo la esfera giratoria alcanzaba rápidamente a Deidara, aliviado por un breve segundo cuando la técnica pasó por el lado derecho de su montura, solo para sobresaltarse de nuevo cuando el disco se expandió por sí solo. Con una sonrisa burlona, Jiraiya se preparó y alzó la guardia para saltar y rescatar a Gaara, que seguía atrapado en las fauces del pájaro. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par cuando una figura sombría surgió del lado derecho del acantilado que se alzaba sobre ellos, abalanzándose sobre su enemigo, aparentemente acorralado, montado en su criatura de arcilla, y los empujó contra el acantilado izquierdo con tal rapidez que los dejó perplejos a él y a Naruto por un instante. Sin perder un solo segundo, la rubia de pelo puntiagudo lanzó una cadena a toda velocidad, decapitando al pájaro blanco antes de que su terrible jutsu finalmente explotara. Desde su posición, rescatado sin ceremonias por el miembro más torpe de Akatsuki, Deidara presenció el nacimiento de un segundo sol en el cielo, que cegó el paisaje a varios kilómetros de distancia mientras el disco giratorio de chakra detonaba en el aire, dejando en su lugar una feroz esfera de fuego giratorio que abrasó la atmósfera con un calor violento, cuyas ondas expansivas incluso incendiaron el bosque que se encontraba debajo. Un jutsu que reduciría cualquier cosa a cenizas y más allá, probablemente sin dejar rastro de su objetivo a su paso. Tras sentir un leve orgullo al presenciar una de las mayores explosiones que jamás había visto, Deidara volvió rápidamente su atención a su compañero, que se retorcía de miedo, intentando descifrar su expresión a través de su máscara naranja mientras prácticamente gritaba aterrorizado. «¡Guau, guau, guau! ¿Qué es eso? Tobi, ¿qué haces aquí?» El bombardero refunfuñó con fastidio, sabiendo perfectamente que el nuevo recluta de Akatsuki se jactaría eternamente de haberlo rescatado. «Bueno, como puedes ver, estoy aquí para salvar el día, Deidara», exclamó el tal Tobi mientras se llevaba la mano derecha a la frente, que estaba oculta, para hacer un saludo. Antes de que pudiera gruñir y fruncir el ceño, sus dos perseguidores se presentaron ante él y su inesperado salvador, el quinto Kazekage muerto, tendido sobre la espalda de Jiraiya mientras el Jinchuriki a su lado apenas se mantenía quieto, luchando contra sus propios impulsos asesinos, sus rasgos mostrando el chakra de la bestia con cola viajando libremente en su cuerpo, aunque los dos miembros de Akatsuki no necesitaban eso para ser conscientes de ese hecho, porque el manto burbujeante de chakra rojo que envolvía a Naruto contaba toda la historia sin palabras. «Aún no hemos terminado, bastardos», gritó Naruto, con sus ojos enrojecidos fijos en Deidara y el hombre enmascarado improvisado que estaba a su lado. Sin embargo, absorto en la urgencia de la situación, no se percató de que las dos figuras selladas en su interior concentraban su atención en el recién llegado, mientras las mentes de Kurama y Kushina eran asaltadas por un recuerdo de pesadilla. Frunciendo el ceño una vez más, Chiyo intentó deducir la causa de la extraña apariencia de Sasori. El muchacho que traicionó a su nación lucía tan joven como el día en que se marchó, aunque con una expresión arrogante que no tenía entonces. Su nieto aún estaba lleno de misterios sin resolver, pero una parte del enigma se reveló ante sus propios ojos cuando otro pergamino se desprendió de la manga de su capa, revelando a un enemigo imposible. «Veamos cómo te va contra él». Sasori sonrió con suficiencia, casi indescifrable, mientras la marioneta emergía del humo blanco. Ante la mirada de sus oponentes se encontraba otra de sus artimañas, una blasfemia que provocó un jadeo de sorpresa en la propia Chiyo, que contemplaba otro vestigio del pasado. «Tú, eras tú», gruñó, mirando fijamente al titiritero, incomprensiblemente joven. Ante esa réplica, tanto Choji como Ino arquearon una ceja. «¿Qué ocurre, Lady Chiyo?»,
Preguntó el heredero de Akimichi. Con una sonrisa más amplia y siniestra, Sasori no le dio tiempo a su abuela a responder, sino que les dio la respuesta él mismo a los dos despistados shinobis. En efecto, vieja bruja. Yo mismo maté al tercer Kazekage. Después de todo, es un arma increíble. Una obra maestra. Aprovechando el desconcierto de sus enemigos, Sasori no perdió el tiempo y, confiando en la peculiaridad de su mejor arma, atacó. El supuesto tercer Kazekage, ahora sin vida, abrió la boca y la mayoría de sus articulaciones, exudando una sustancia negra y granulada que Chiyo reconoció de inmediato, con los ojos muy abiertos ante la verdadera magnitud del arsenal de su nieto. Cúbranse. Ordenó mientras la nube negra se transformaba en múltiples y tangibles púas que caían desde arriba, impactando por doquier dentro de la cueva donde se encontraban. Siguiendo sus instrucciones, Ino y Choji se replegaron a su lado. Ino volvió a escupir un potente chorro de ácido corrosivo, mientras que Choji formó una cúpula protectora de tierra para bloquear la debilitada materia negra. Sin embargo, la defensa apenas se mantuvo en pie durante más de un segundo a pesar de su trabajo en equipo, lo que obligó al escuadrón a retroceder unos metros, mientras las extrañas púas perforaban la roca apiñada como si fuera mantequilla. ¿Qué demonios es eso? Es casi como la arena de Gaara, pero más fuerte. Exclamó Ino mientras analizaba el campo de batalla, destrozado por oscuras estructuras que emergían de una nube de humo sobre sus cabezas, una lluvia de varillas metálicas que no flaqueaban en lo más mínimo ante su ácido. Es la arena de hierro del tercer Kazekage, y como bien dices, es mucho más versátil y poderosa que las técnicas de Gaara, gruñó Chiyo, entrecerrando los ojos al ver la manga derecha rasgada y apretando los dientes al notar la mancha violácea en la prenda restante. Y claro, Sasori la impregnaría con su veneno. Así que es hierro envenenado, maleable y destructivo. Mejor evitar cualquier indicio. Comentó Choji, cubriendo su piel con una capa de roca reforzada con chakra, oscureciéndose de un color similar al que uno de los compañeros de Sasori podía lograr, ante la mirada impasible del titiritero. Asintiendo en señal de aprobación, Ino actuó de la misma manera, juntando las palmas de las manos y cubriendo todo su cuerpo con una sustancia fluida, viscosa al tacto por lo que Sasori pudo percibir. Sin inmutarse, reanudó su ataque, transformando la arena de hierro en lo que fuera necesario para la destrucción. La lluvia interminable de púas impactó contra las extremidades expandidas y fortalecidas de Choji, provocando esta vez un leve silbido de sorpresa en su oponente al ver un brazo entero interrumpiendo su embestida. Tras sus acciones, Ino resopló tras los restos de su cobertura, liberando un chorro de agua a presión de sus labios entreabiertos que atravesó instantáneamente las rocas, apuntando a uno de los puntos vitales de Sasori, cuya única respuesta fue otra sonrisa indiferente mientras el hierro oscurecido repelía su ataque sin esfuerzo. Sin darle tiempo a recuperarse, Chiyo lanzó sus marionetas mientras Choji se unía a ella para un ataque coordinado guiado por las órdenes del veterano dentro de sus vínculos mentales. Choji perturbó todo el terreno con el estilo tierra mientras igualaba su ritmo con las marionetas, aunque una vez más, la experiencia en batalla de Sasori habló por sí sola, esquivando sus golpes y encontrando ángulos para golpear con el hierro bajo su control, curvándose sobre los puntos ciegos de sus enemigos, bloqueando los golpes mejorados de Choji y cortando las propias marionetas de Chiyo de inmediato. En cuanto su abuela quedó vulnerable, Sasori sonrió, creando un charco de hierro oscuro a sus pies. Por reflejo, Chiyo saltó cuando una miríada de púas intentó atravesarla, acercándose cada vez más a su figura en el aire, salvándose solo por la reacción de Ino, que presurizó un chorro de ácido que logró cortar el hierro afilado, aunque al mismo tiempo, un poco demasiado tarde. Aún dejando su huella en el aire, un pequeño fragmento de acero desgarró una onza de piel en el brazo desnudo de Chiyo, inyectando el temido veneno en sus poros y, finalmente, recorriendo directamente sus venas. Entre todos ellos, mientras seguía luchando contra Choji, Sasori sonrió con suficiencia en cuanto vio a Chiyo, soltando una risita victoriosa. Uno menos. Tal como él mismo había predicho, los efectos en su cuerpo fueron casi instantáneos, pues justo después de retirarse, Chiyo comenzó a temblar y a escupir sangre, sintiendo que todos sus músculos se tensaban y se debilitaban tanto que no podía mantenerse en pie.
Sin embargo, al mismo tiempo, el titiritero de Akatsuki observó cómo, a pesar de su situación, ninguno de ellos cedía. El joven adolescente continuaba su ataque contra él y el cadáver del tercer Kazekage, la otra Kunoichi saltaba al lado de Chiyo mientras ésta sacaba una jeringa de la manga que le quedaba, solo para que ambas mujeres intercambiaran un asentimiento. La vieja bruja apenas parecía preocupada por la toxina que circulaba libremente por su sistema. Frunciendo levemente el ceño mientras la creciente irritación afloraba en su interior, Sasori ordenó a su marioneta que volviera a atacar a Ino y Chiyo. Otra nube oscura se transformó en una miríada de varillas y púas afiladas, todas envenenadas y que envolvieron la cueva. Sin embargo, ante ese ataque, su compañero simplemente extendió la palma de su mano derecha blindada y los protegió sin problemas. El hierro chocó contra su piel oscurecida y se hizo añicos en cuanto la tocó, aunque las defensas de los Akimichi no corrieron mejor suerte, siendo aplastadas inmediatamente después de la colisión. Pero le proporcionó la protección suficiente para evitar que el veneno atravesara su carne por completo. Poniendo los ojos en blanco y retrocediendo, Sasori reconsideró más seriamente sus opciones mientras repasaba lo sucedido durante su intercambio anterior, fijando su mirada en cada miembro de esta alianza entre su nación y Konoha. Estos dos tienen una forma ingeniosa de contrarrestar el veneno, pero eso no explica cómo la vieja bruja sigue viva, suspiró para sus adentros, mientras la imagen de la jeringa le venía a la mente con una teoría delirante. A menos que de alguna manera hayan logrado crear un antídoto. Choji volvió a reunirse con Ino y Chiyo donde estaban, miró a ambas kunoichis con una expresión de preocupación, pero la heredera de cabello platino le respondió con un pulgar hacia arriba y la veterana con una leve sonrisa, incitándolo a sonreír. El antídoto de esa chica Sakura sí que es efectivo, ni siquiera me doy cuenta de que me envenenaron, comentó Chiyo. Sí, no es una genio de los libros y la mejor aprendiz de la Iri Tsunade por nada, hay que reconocerlo. Ino resopló, deseando con todas sus fuerzas que su rival no la oyera a través del enlace mental, o al menos que estuviera demasiado absorta como para prestarle atención. Como el antídoto solo dura unos minutos, será mejor que nos demos prisa, tiene que ir al hospital, señora. Es la primera vez que te oigo admitir que ella es mejor que tú en algo, dijo Choji riendo entre dientes. En fin, tienes razón, creo que podemos acorralarlo, solo necesito una distracción. Muy bien, jóvenes, enséñenme lo que saben hacer. Chiyo asintió. Preparándose de nuevo, Ino fue la primera en actuar mientras Choji se apresuraba, apuntando a Sasori con múltiples chorros de agua para alejarlo de la marioneta hacia donde su amiga se dirigía. Siguiendo su predicción, se movieron hacia la derecha, esquivando las balas que les disparaban mientras preparaban al tercer Kazekage para un ataque, justo cuando Choji se interponía en su camino. El trío sonrió al ver cómo su plan se convertía poco a poco en un éxito. Desde su posición, Sasori abrió mucho los ojos al ver que Akimichi, que volaba por los aires, no golpeaba ni pateaba, sino que solo aterrizaba sobre sus palmas a unos centímetros delante de su marioneta, y con ello, se produjo un fuerte temblor bajo sus pies. Tras echar un vistazo al suelo, el titiritero intentó saltar, pero la molesta rubia se lo impidió de inmediato, ya que le había lanzado un chorro de agua a presión hacia su posición habitual si se atrevía a moverse, dejándolo acorralado por el terreno moldeado en forma de cúpula aprisionera. Al alzar la cabeza para observar cómo el cielo quedaba oculto por las rocas, a Sasori no le importó en absoluto, esbozando una sonrisa perezosa. Los hilos de chakra que controlaban al tercer Kazekage habían sido cortados, y sin duda oyó a Choji reduciéndolos a un montón de restos inservibles con solo su agarre, pero fue el efecto sorpresa perfecto que necesitaba. Tras soltar un suspiro de triunfo al ver que su estrategia había funcionado, el trío asintió y ejecutó la última parte. Chiyo lanzó una bomba de gas venenoso contra la cúpula, atrapándola dentro de una nube de toxinas lista para infiltrarse en cada centímetro de la piel de su nieto. ¿Cuánto tiempo falta para que se desmaye?, preguntó Ino. 20 segundos como mucho. No es suficiente para matarlo, pero permanecerá en coma un tiempo. Chiyo respondió sin embargo, contradiciendo su respuesta, una gran aguja envenenada atada a una cuerda surgió de la nube púrpura, obligándolos a todos a retroceder de nuevo, antes de que su objetivo supuestamente atrapado escapara libre de su prisión, caminando tranquilamente a través de la niebla para mostrar su verdadera naturaleza. Sin darles tiempo siquiera a procesar lo sucedido, Sasori, con una leve sonrisa de diversión, grabó sus rostros desconcertados en su mirada y volvió a apuntar su arma hacia su abdomen. Todavía tiene buenos reflejos para ser una vieja casi senil.
¿Qué demonios? Ino abrió la boca distraídamente ante la monstruosa visión que tenía ante sí, incapaz de comprender cómo algo así era posible. ¿Él es una marioneta? Choji frunció el ceño, fijando su mirada en todas las articulaciones de las extremidades de su oponente. Eso parece, dijo Chiyo, asintiendo con rabia ante la absoluta blasfemia cometida por su nieto. Eso explica por qué se ve tan joven. Es que no puede envejecer. Sin mostrar la más mínima preocupación por sus enemigos, Sasori adoptó su expresión más seria. Su anterior diversión fue reemplazada por la mirada de un asesino a sangre fría, con todo su arsenal listo para la matanza. Hace tiempo que no me uso. Espero que dures más de un minuto. Fuera de la cueva, la batalla entre Konoha y los dos miembros de Akatsuki que habían invadido la aldea 3 años atrás se intensificó aún más. Shikamaru y Asuma se enfrentaban a un Kisame ahora perfectamente concentrado, mientras que Kakashi y Sakura se preparaban contra Itachi, que ya no evaluaba a sus adversarios. Analizando al monstruo que servía como una espada, retorciéndose en un depredador hambriento mientras Asuma chocaba sus espadas contra él, su mandíbula se curvaba en una sonrisa tan astuta como la de su dueño durante su danza de esgrima, Shikamaru hizo todo lo posible por apoyar a su mentor con jutsu de fuego o con su propia sombra, pero Kisame lo ignoraba o esquivaba cada vez que se tomaba un segundo para mirarlo, aún con sus ojos inyectados en sangre y su sonrisa mortificante. Pero el heredero de Nara no se rindió, pues su teoría, de ser correcta, podría darles ventaja. Solo necesitaba una buena distracción de Asuma para poner en práctica su plan. Moviéndose junto a Kisame como si ambos participaran en un vals violento y mortal, el acero chocando contra la carne aún más resistente que el metal, una y otra vez, Asuma podía sentir cómo sus reservas flaqueaban a medida que compensaba sus armas más débiles con su propio chakra, inmediatamente absorbido por la criatura llamada Sameada, esperando la oportunidad de sorprender a su enemigo, aunque fuera por un breve segundo. El ataque continuó, su ropa se desgarraba y se hacía jirones con cada segundo que pasaba, pues no se podía usar ningún jutsu, al menos no ahora que Kisame sostenía una espada que consumía chakra como un pozo sin fondo. Ya fuera en resistencia, fuerza física o incluso en cantidad de chakra, Kisame tenía ventaja en todos y cada uno de estos parámetros. Un monstruo habilidoso con forma humanoide, implacable contra su presa y que disfrutaba demasiado de su lucha. Hasta que finalmente llegó. Shikamaru aprovechó de inmediato una oportunidad en su combate. Sin perder un segundo, lanzó su sombra, no contra Kisame, sino contra Sameada, deteniendo el ataque y dándole ventaja a su mentor. Ahora, Asuma-sensei. Exclamó. Aturdido por un instante al ver que su mano se movía sin empuñar la espada, Kisame se enfrentó al poder devastador de la hoja potenciada con chakra de Asuma, dirigida directamente a su garganta. Sin embargo, como era de esperar de un mercenario de su calibre, el shinobi, ágil como un tiburón, apartó al Jonin de una patada en el abdomen. Estilo de fuego, montón de ceniza ardiente. Gritó Asuma para sí mismo, escupiendo una nube de cenizas que fue inmediatamente encendida por la bola de fuego de Shikamaru, provocando una pequeña explosión. Kisame miró su arma inmóvil, paralizada por el heredero Nara, y les dedicó a sus oponentes una sonrisa burlona. Eres el primero en pensar en eso. Nada mal, chico. Sin embargo, Shikamaru ya temblaba, abrumado por el monstruo que había capturado, concentrado en mantener su técnica. Esa cosa es más resistente que un humano, no la aguantaré mucho tiempo. Tomando su declaración como una señal clara para terminar la batalla cuanto antes, Asuma se lanzó de nuevo al ataque, con sus espadas en cada mano y libre para usar cualquier jutsu que quisiera. Sin embargo, Kisame simplemente se burló, sorprendiendo a sus enemigos con su adaptabilidad. Despojado de su arma, no era en absoluto más débil, contrarrestando cada técnica con una propia, dominando el estilo de agua contra el estilo de fuego y el estilo de viento, mientras bloqueaba o esquivaba fácilmente los golpes de Asuma a medida que éste comenzaba a disminuir su ritmo, demostrando claramente no tener la misma resistencia que Kisame. Una y otra vez, el mercenario seguía disfrutando de la batalla, para pavor de Shikamaru y Asuma, incapaces de imaginar cuánto tiempo más podría resistir ese hombre o si, de hecho, tenía algún límite. Lo que debería haber sido un giro radical en su batalla solo reafirmó lo fuerte que era realmente la organización que cazaba a los Jinchuriki, con la mirada fija en la kunoichi de cabello rosa, cuyas reservas de chakra crecían a cada segundo, absorbiendo una energía extraña del entorno. Itachi sentía verdadera curiosidad por las habilidades de la llamada Sakura.
tras haber combatido contra numerosos enemigos famosos, era la primera vez que presenciaba cómo una mujer aparentemente bulliciosa adoptaba una calma sobrecogedora en cuestión de segundos, tan serena y silenciosa que podría confundirse con una figura de decoro junto al jonin de cabello plateado que la acompañaba. Sin embargo, cuando aparecieron los cambios físicos, arqueó una ceja. Al igual que la babosa que se le acercaba al hombro, la piel de Sakura se volvió mucho más pálida de lo normal, de un blanco níveo solo manchado por 3 líneas verticales en su rostro, una en el centro de su frente y las otras 2 que se extendían desde sus ojos hasta sus mejillas, con un color similar a las marcas en el cuerpo de su criatura invocada. En cuanto abrió los ojos, la verdadera magnitud de la transformación se reveló ante el interesado Uchiha. El verde esmeralda de sus iris había desaparecido, reemplazado por un plateado puro y vacío. Sus pupilas eran indescifrables y sus ojos casi carecían de vida. Incluso para alguien tan sereno como él, el cambio le provocó un leve escalofrío, pues la apariencia actual de la kunoichi denotaba peligro. De pie junto a ella, Kakashi quedó realmente impresionado, casi asustado por la absoluta seriedad de su normalmente vivaz alumna. El modo sabio sí que parece amenazador. Tras esbozar una leve sonrisa ante el comentario, Sakura comenzó a moverse, dando un pequeño paso adelante. ¿Lista, Kakashi-sensei? Esta vez seré el apoyo. Kakashi resopló juguetonamente, reuniendo un poco de chakra en su ojo izquierdo. Asintiendo para sí misma, Sakura avanzó con paso ligero y acelerado, dejando que sus brazos y puños fluyeran instintivamente contra Itachi. Muy diferente de su estilo de lucha anterior, cada movimiento de sus extremidades y su figura carecía de pensamientos superfluos, todo era elegante, demasiado ágil para la destreza física promedio de un humano, casi escurridizo. Concentrado en esquivar esos ataques que podían reducir una montaña a polvo, Itachi analizaba cada uno de sus nuevos puñetazos, desconcertado por la fluidez de todo ello. Su precognición otorgada por un Sharingan completamente desarrollado resultaba prácticamente inútil mientras la chica de cabello rosa guiaba su cuerpo por puro instinto, lanzando chorros de ácido aquí y allá junto a la babosa posada sobre sus hombros. Saltando muy lejos en el cielo, el penúltimo Uchiha lanzó otra devastadora bola de fuego, solo para ser sorprendido una vez más. Arte del sabio de las babosas. Piel de babosa, proclamó Sakura, juntando las palmas de las manos mientras se lanzaba hacia el fuego. Sin importarle las quemaduras que pudiera sufrir, pasó volando junto a la técnica de Itachi, con el puño cerrado, listo para golpear el rostro de su objetivo. Ante esa respuesta tan impactante, Itachi abrió los ojos de par en par por una fracción de segundo antes de desaparecer entre una multitud de cuervos, que se reunieron en el suelo para reformar su cuerpo frente a Kakashi, y luego reanudar la lucha contra un oponente mucho más justo. Sin embargo, mientras el médico de cabello rosa aterrizaba, el breve intercambio físico entre él y Kakashi también le produjo una sensación extraña. Ningún shinobi normal, ni siquiera con un Sharingan implantado, debería ser capaz de leer y bloquear los golpes de un Uchiha en toda regla con el Mangekyo Sharingan, a menos que, interrumpido en sus pensamientos por el grito de Sakura, que se interpuso entre él y su mentor, Itachi retrocedió lo suficiente como para reanudar su análisis. Su Sharingan le reveló el alcance del nuevo poder de la médica, capaz de resistir sin esfuerzo una bola de fuego directa gracias a una extraña capa de mucosidad en su piel que vaporizaba el fuego y luego curaba inmediatamente cualquier quemadura leve que hubiera sufrido. Si a eso le sumamos su fuerza monstruosa, su resistencia contra cualquier genjutsu que él intentara usar contra ella, excepto el más letal, y su dominio del control del chakra, ya no podía fingir su derrota sin actuar con verdadera seriedad y atacar como si fuera a matarla. El propio Kakashi mejoró muchísimo, tanto que podía seguir el Mangekyo Sharingan, o tal vez, por imposible que pareciera la teoría, había logrado obtener el suyo propio. Ante su situación actual, Itachi decidió poner a prueba a sus compañeros shinobis de Konoha con un último ataque, uno que confirmaría o refutaría su suposición. Al concentrar su chakra en su ojo derecho, el órgano comenzó a sangrar ante las narices de sus adversarios, aunque, una vez más, el médico lo sorprendió. Potenciada por su modo sabio, Sakura pudo sentir el peligro inminente que emanaba de Itachi, fuera lo que fuese, y respondió de la misma manera. Kakashi-sensei, está intentando algo con su ojo derecho. Justo después de su advertencia, infló el pecho y las mejillas, reuniendo una gran cantidad de energía natural para su siguiente técnica. Arte de la sabia babosa. Diluvio ácido. Justo después de Itachi, una ola parecida a un gran tsunami de ácido hirviente y corrosivo engulló todo lo que se interponía entre él y su cuerpo mientras finalmente abría los ojos. Amaterasu.
En el lugar donde se encontraban, llamas negras luchaban contra el ácido torrencial ante los ojos atónitos de Sakura y Kakashi, quienes observaban cómo la enorme ola forcejeaba contra el extraño fuego. «Esas son las llamas de las que habló el maestro Jiraiya», comentó Kakashi, fijando su ojo izquierdo en el jutsu de Itachi. «Lo intentaré, Sakura». «Entendido», respondió Sakura, sin interrumpir su técnica ni por un segundo, mientras Amaterasu devoraba su ácido ante sus propios ojos. Entrecerrando los ojos una vez más, el jonin de cabello plateado inhaló una bocanada de aire antes de fijar su mirada en las llamas negras, mientras el patrón de su Sharingan giraba y cambiaba de forma. Kamui. Para contrarrestar el ácido de la chica rosada, un vórtice que surgió en el aire comenzó a luchar por el dominio contra el fuego antinatural, reduciendo su tamaño lenta pero seguramente bajo la atenta mirada de su dueña. Aunque la reacción normal debería haber sido de pavor, Itachi simplemente sonrió bajo su capa mientras retrocedía aún más, con su Amaterasu desvanecida, dejando espacio para la gigantesca ola de ácido dirigida hacia él. Su suposición se confirmó de inmediato, y parecía que la Kunoichi incluso podía reaccionar antes de que su técnica la alcanzara por una razón que no podía explicar. Tal y como ella había dicho, estaban bastante preparados para enfrentarse a un usuario del Sharingan, aunque aún desconocían el verdadero potencial de este dojutsu. Al notar que la técnica de Sakura finalmente llegaba a su fin cuando la chica tuvo que recuperar el aliento, Itachi dio un paso al frente con la mayor naturalidad, alternando la mirada entre ella y su mentor, cuyo esfuerzo físico era evidente. Su párpado izquierdo se contraía mientras sus extremidades temblaban. Como era de esperar, por muy hábil que fuera Kakashi, su sistema no podía resistir el poder del Mangekyo Sharingan, dejándolo vulnerable a un golpe si Itachi así lo deseaba. Una mejora impresionante, debo decir, anunció Itachi con indiferencia, manteniendo su andar despreocupado antes de detenerse unos metros frente a sus oponentes. Pero si no puedes detener más de una Amaterasu, no sirve de nada. Para demostrar su punto, Sakura sintió de inmediato un cosquilleo y apartó a Kakashi cuando otra ráfaga de llamas negras surgió donde él estaba apenas un segundo antes. Desconcertado por su rápida reacción, el Uchiha siguió amenazándolos con algunas chispas más, sin tocarlos ni un centímetro, pero lo suficientemente amenazantes como para que Sakura siguiera moviéndose sin atacar para evitar el fuego mortal mientras cargaba a su mentor. Apretando los dientes, la médica de cabello rosa se sintió furiosa consigo misma mientras Katsuyu, sobre su hombro, intentaba interrumpir el implacable ataque de Itachi con chorros de ácido. A pesar del poder que había adquirido, un solo golpe de esas llamas bastaría para reducirla a cenizas. Dentro de la cueva, la verdadera magnitud del poder de Sasori se manifestó con toda su fuerza. Un sinfín de trucos, veneno por doquier, espadas y cuchillas que surgían de ángulos imposibles y una extraña habilidad para controlar un centenar de marionetas. Su arsenal era sencillamente abrumador. Protegidas por Choji, quien concentró sus acciones en destruir tantos títeres como pudiera con extremidades expandidas y técnicas de estilo tierra de todo tipo, Chiyo e Ino prepararon su propia respuesta. La heredera de cabello platino se quedó quieta por un minuto mientras reunía energía natural, su rostro marcado por 3 líneas azules y su piel cambiando lentamente, aún pálida, pero con una sensación diferente, mientras Chiyo sacaba y abría un pergamino, su carta de triunfo. Bien, ya terminé, advirtió Ino, dejando atrás su habitual alegría con una profunda serenidad y seriedad. Sin Lady Katsuyu, solo aguanto 5 minutos. Modo sabio de las babosas, ¿eh? Incluso tu cuerpo cambia, es impresionante de ver, comentó Chiyo. Bueno, la mía aún no es perfecta, para ser honesta, respondió Ino. No soy tan buena como Sakura, así que mi piel se vuelve viscosa y solo puedo luchar con técnicas de largo alcance, pero debería ser suficiente. Si todos están bien, adelante. Ordenó Choji, luchando lo mejor que pudo contra la horda él solo, mientras seguía defendiendo el muro creado para dar cobertura a sus compañeros. Apartándose con aire despreocupado, Ino atacó de inmediato, liberando chorros y chorros de ácido corrosivo que cortaron docenas de marionetas en el aire mientras las 10 marionetas de Chiyo cobraban vida y participaban en la batalla. Al ver a sus oponentes luchar por sus vidas, Sasori abrió las palmas de las manos para liberar uno de los 5 elementos almacenados en los pergaminos que llevaba en la espalda, desatando un fuego abrasador dirigido hacia el trío. Sin embargo, alertada por sus sentidos, Ino apartó sus pupilas color aguamarina y contrarrestó las llamas con una ola de agua, reforzada por la cantidad de energía natural que había acumulado.
Pero inmediatamente después surgió un lodo furioso, bloqueado por los enormes muros de tierra que Choji levantó del terreno. Aprovechando su visión obstruida, Sasori liberó el tercer elemento, golpeando el suelo con ambas palmas, mientras un rayo recorría libremente todo el terreno. Pero, una vez más, la molesta joven Kunoichi contrarrestó su táctica, ordenando a sus compañeras que saltaran para alejarse. Lanzando los títeres que le quedaban contra ellos mientras aún estaban en el aire, se irritó cada vez más por su persistencia. Su propia abuela defendía a los shinobi de Konoha con tan solo 10 títeres, mientras que los otros dos luchaban con uñas y dientes contra los pocos que escapaban de las garras de Chiyo. Con solo el viento, el agua y menos de 50 soldados a su lado, Sasori aún se encontraba en una posición ventajosa, pues la resistencia de sus enemigos solo llegaba hasta el límite humano, mientras que su propio cuerpo no sufría tal problema. La única que no respiraba con dificultad era la Kunoichi de cabello platino y aspecto peculiar, que lucía tan fresca como él, aunque tan concentrada que ni siquiera él podía comprender del todo su imperturbable compostura. Sin embargo, sin prestarle más atención, dirigió su mirada a su abuela, a quien consideraba el eslabón más débil del grupo, debido a su edad y al veneno inyectado en sus venas que, a juzgar por los temblores de sus extremidades a medida que se prolongaba la lucha, finalmente estaba haciendo efecto. Pronto tendré que tomar la segunda dosis, Chiyo exhaló mentalmente, sintiendo como sus músculos le dolían y se tensaban. No creo que podamos capturarlo, pero tengo una idea para ganar y robarle información al mismo tiempo, proclamó Ino con firmeza. Estamos a su disposición. Me estoy quedando sin reservas. Choji señaló asintiendo para sí misma, la heredera compartió su nueva estrategia mientras se preparaba, mientras Choji reanudaba su ataque, extendiendo la palma de la mano para golpear a numerosos títeres a la vez y lanzando rocas transformadas en púas hacia el cuerpo principal de Sasori. El miembro de Akatsuki, resoplando, ni siquiera esquivó los golpes que le lanzaban, limitándose a proteger la zona vulnerable en el centro de su pecho con la palma de la mano, y detuvo las púas que se dirigían hacia su corazón oculto. Al mismo tiempo que sus movimientos y los ataques de su amiga, Ino lanzó una vez más una ola de ácido, mucho más grande y corrosiva que todas las que había usado antes, prácticamente volcando toda la energía natural a su disposición, pero sin agotar su combustible. Ante un río viviente de ácido dispuesto a ahogarlo, Sasori no pudo hacer más que combinar viento y agua para responder de la misma manera, creando una marea furiosa que luchaba contra el abrumador y cáustico lago. Deteniendo su técnica mientras sus labios se curvaban en una sonrisa victoriosa, la Kunoichi de cabello platino anunció su orden al heredero Akimichi. Ahora, Choji. Choji, asintiendo mentalmente, lanzó ambas manos al suelo y extendió chakra por todo el terreno hasta alcanzar la ubicación de su objetivo. Entonces, antes de que Sasori pudiera reaccionar, una estructura de rocas lo inmovilizó desde los pies hasta la cintura, bloqueando cualquier intento de huida. Sin embargo, esta molestia era lo de menos, ya que la heredera juntó sus manos en su característico sello. Transferencia mental. ¿Qué son? Su pensamiento ni siquiera tuvo tiempo de formarse por completo en su cabeza, pues en menos de un segundo, su espíritu fue invadido por un chakra extraño. Privado de su voluntad, su mente sucumbió al Jutsu Yamanaka casi al instante, atravesando sus débiles defensas mentales con precisión milimétrica. En la vida real, tanto Chiyo como Choji presenciaron cómo el titiritero se quedaba inmóvil por un instante, con la cabeza ligeramente inclinada, para luego alzar la barbilla con una sonrisa. El plan funcionó. Con un suspiro de alivio, esperaron a que el cuerpo poseído les diera la señal, jadeando mientras la lectora de mentes inspeccionaba los recuerdos de Sasori en su búsqueda de información sobre Akatsuki, posiblemente su objetivo y sus miembros restantes. Un recuerdo en particular le vino a la mente, una valiosa información que el equipo 7 sin duda apreciaría. Sintiendo que la voluntad de su enemigo comenzaba a revelarse, Ino terminó su análisis mental mientras abría los labios para darle las instrucciones a su compañero. Su corazón está aquí, dijo, señalando con el dedo el centro de su pecho, donde un cilindro blanco se alzaba con orgullo. ¿Sabes qué hacer, verdad, Choji? Igual que en aquel entonces con el técnico de sonido. Choji asintió, agarrando una de las espadas apiladas en el suelo. Un momento, anunció Chiyo con voz tímida, incorporándose con las piernas temblorosas y la mirada fija en su nieto. Quiero ser yo quien lo haga.
Intercambiando una mirada de comprensión, sus dos compañeras permanecieron en silencio mientras la abuela se acercaba a su nieto, recorriendo su rostro con sus ojos envejecidos. La única parte de su cuerpo, junto con su corazón, indicaba que en esa marioneta había habido una vez un ser humano, de su propia sangre, nada menos. Al tomar la espada que había empuñado el heredero Akimichi, una multitud de emociones y recuerdos comenzaron a aflorar con cada paso. Arrepentimiento, tristeza, aceptación, todo a la vez, mientras recordaba cómo se había comportado su nieto antes de partir, cómo le había afectado la pérdida de sus padres, y cómo ella misma se había sentido impotente hasta el final. Con la mirada fija en sus ojos, desprovistos de cualquier rastro de luz, Chiyo extendió la mano hacia su corazón con el arma que sostenía en sus manos mientras Ino lanzaba su técnica, dejando paso a un confundido Sasori que sintió el dolor de que le apuñalaran su único punto débil. ¿Alguna última palabra, Sasori?, preguntó Chiyo, con una voz más suave que en cualquier otro día después de que su nieto abandonara su aldea. A pesar de tener el corazón atravesado, el mencionado criminal parecía apenas afectado, incluso sonreía. En realidad, no tengo nada que decir. Quizás felicitarte por tu victoria. Parece que tanto Suna como Konoha han mejorado bastante desde mi partida. ¿Ni siquiera te arrepientes? Tienes a tu último familiar delante de tus ojos. Ino frunció el ceño, su tono era contradictorio. El titiritero, dirigiendo su mirada hacia ella, resopló. Me temo que se unirá a mí dentro de poco. Supongo que dejaré la conversación para este momento. Apretando con fuerza la empuñadura de la espada, Chiyo miró a su nieto por última vez, presenciando su último aliento. Ya veo, entonces será mejor que no te haga esperar mucho. Cerca del lugar donde acababa de terminar la batalla, el otro combate se detuvo cuando los vencedores emergieron libres de la entrada de la cueva. Choji y Chiyo parecían exhaustos, mientras que Ino lucía tan fresca como si no hubiera usado más chakra del estrictamente necesario. Con esa ventaja numérica recién adquirida, a pesar de contar con dos shinobis cansados como refuerzos, Itachi y Kisame llegaron a la misma conclusión y, por instinto, dirigieron su atención hacia el nuevo grupo. ¿Así que has matado a Sasori, comentó Kisame distraídamente. Un arrepentimiento. No podemos quedarnos más tiempo entonces. Itachi lo siguió, frío y tranquilo como una piedra, mientras sus ojos se posaban en la implacable chica de cabello rosa que esquivaba su falso ataque mientras cargaba a su agotado mentor. En efecto, nos superan ampliamente en número. Hay mucha gente a la que me muero de ganas de acabar, pero eso será en otra ocasión. Kisame asintió mientras miraba a su exhausto oponente. La sombra que aturdía su arma finalmente se disipaba. Aprovechando la oportunidad para recuperar lo que le pertenecía, el espadachín cargó a Sameada sobre su hombro izquierdo, señalando con el dedo a Asuma y Shikamaru. Me habéis entretenido un rato, eso sí, pero necesitaréis más que esto para enfrentaros conmigo con toda vuestra fuerza. Pero antes de que sus adversarios pudieran comprender la aterradora implicación de que su enemigo no había estado en peligro en ningún momento, a pesar de haber sido privado de su espada, tanto Kisame como Itachi huyeron a través de un enjambre de cuervos generado por Itachi, cegando a todo el escuadrón el tiempo suficiente para que desaparecieran del lugar con un rápido salto. Tras observar detenidamente a cada uno de sus compañeros, Sakura e Ino respondieron guiándose por el instinto que les había inculcado su maestro común, asintiendo con la cabeza antes de inspeccionar sus cuerpos en busca de heridas y curar lo que pudieran con ninjutsu médico, recuperando así algo de energía. ¿Están todos bien? ¿Lo suficientemente bien como para ayudar al maestro Jiraiya y a Naruto?, preguntó Sakura. No debería haber problema, pero alguien debería acompañar a Lady Chiyo de regreso a ese. Comenzó Ino, solo para ser interrumpida en su comentario. Estoy bien, jovencita, dijo Chiyo, acercando su brazo derecho al rostro de Ino e inyectándole la segunda dosis del antídoto. También debo ayudar a ese chico. Tengo un error que corregir. Preocupada pero incapaz de rebatir la determinación de Chiyo, Ino asintió de nuevo y envió un pulso de chakra para localizar a sus compañeras. Como era de esperar, las encontró al instante y las vigiló a través del entorno, guiándolas por el camino más rápido posible. A medida que se acercaban a su objetivo, el vínculo mental siempre presente, aunque débil debido a la distancia, se hacía cada vez más descifrable en la mente de todos, interrumpido aquí y allá, con frases y órdenes cortadas, pero una voz en particular permaneció en la mente de todos. Profundo y analítico, sombrío pero sin una pizca de malicia, y sin embargo, extrañamente, con un tono de preocupación.
Ese hombre, 16 años, ataque a Konoha, no Madara, palabras más incoherentes que las demás, pero igualmente inquietantes y aterradoras de escuchar, especialmente cuando provenían de una bestia con cola. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.